Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia El Shaddai y amigos que escuchen este mensaje que queda grabado. Feliz sábado para todos. Hoy es un sábado especial para Chile y ciertamente para nosotros la Iglesia. Nosotros vivimos en la esfera de las cosas espirituales. Sin embargo, la reflexión de hoy yo quisiera referirla a un hecho que no está ajeno a lo que es parte de la vida nuestra, aunque nosotros como adventistas del séptimo día, por supuesto, estamos concentrados y abocados solamente a las cosas espirituales. Me refiero, hermanos, al hecho de deber ciudadano que tiene la Iglesia frente al acontecimiento que hoy sucede en Chile, ¿cierto? Yo quisiera de todo corazón que juntos como hermanos reflexionáramos en nuestro deber cristiano, que nosotros debiéramos cumplir para cumplir la voluntad de Dios. Tres declaraciones en la palabra serán nuestra reflexión hoy día. Primera a Timoteo, que escribe el apóstol Pablo a su siervo para que este mensaje llegue a la iglesia, y el apóstol con sabiduría magistral refiere estas palabras que tienen un gran mensaje para nosotros los cristianos que vivimos también hoy, ¿cierto?, en este mundo. Dice allí primero nuestro deber de orar por las autoridades y también por todas las personas. Yo recuerdo una vez que en Valdivia, un líder de la iglesia me dijo: pastor, ¿por qué tienen que orarse por personas que no quieren nada con Dios? Nosotros debemos orar por los nuestros, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por aquellos que han dejado la fe. Pero los del mundo, ellos quieren vivir en el mundo. Y presentó una argumentación que no era responsabilidad ni deber de la iglesia de orar por las personas que están fuera de la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice un mensaje de Dios a la iglesia a través de Timoteo. Y él dice estas palabras: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Tremendo mensaje, hermanos. El deber del cristiano es de orar por su prójimo. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo por todos? Bueno, cada uno tiene que responder a eso. Luego dice él, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué consejos, hermanos míos. El deber del cristiano de orar por las autoridades, porque aquí hay un elemento muy importante a considerar. La Biblia da a entender con absoluta claridad que el poder viene de Dios. Dios da el poder. Dios estableció el poder. El Señor lo permite o lo entrega. Y lo entrega para que a través del poder se piense en el bien del prójimo, de las personas. Y cada autoridad que sube a cumplir un rol como gobernante en diferentes áreas, tiene que dar cuenta algún día ante Dios de ese permiso que el Señor le concedió, de esa responsabilidad que Dios le permitió. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de orar por esas autoridades. Luego dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, si yo oro por ejemplo, aquí en Chile, por el presidente de turno, don Sebastián Piñera, oro por su gabinete, oro por los parlamentarios, oro por los magistrados, oro por las diferentes autoridades en las diferentes áreas que está estructurado el Estado de Chile. Es el deber como cristiano de hacerlo. Y esto le agrada a Dios. Y es bueno porque nosotros no estamos ajenos a la vida terrenal, estamos dentro de una sociedad, estamos en el mundo aunque no somos del mundo porque somos ciudadanos por la fe del reino del Señor. Y luego dice aquí, el cual quiere, Dios quiere, y esto es lo maravilloso de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Queridos y amados hermanos, ese es el deseo del Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Y con esto en mente nosotros tenemos que tener la actitud que corresponde a un cristiano. Nosotros hoy adoramos a Dios en el Santo Sábado. Nos conectamos a la iglesia virtual, ¿verdad? Como adventistas sabemos lo sagrado y la importancia que tiene el sábado como una señal distintiva de aquellos que siguen, ¿cierto?, la palabra del Señor. El sábado juega un rol, una tarea muy importante porque es una señal que de alguna manera evidencia el desarrollo, ¿cierto? Y la vivencia de una fe más madura, más sujeta, ¿cierto? A la palabra del Señor y a los principios de la ley de Dios. Una señal que nosotros aceptamos no solo el gran don de la salvación, sino el señorío de Dios y la salvación de Cristo, por cierto. Pero hermano, lo que está fuera, lo que no sucede en adoración, como nosotros los adventistas, Dios está totalmente ausente. ¿Es ajeno Dios respecto de las cosas que van a suceder hoy en nuestro país? De ninguna manera. Nosotros, ¿cierto?, sabemos que la autoridad eclesiástica la entrega el Señor y la dirige el Señor y quiere que sea guiada por el Espíritu Santo. Pero la autoridad en la esfera de lo civil, Dios también permite el poder. Claro, hay otro ser que siempre se rebeló contra el Supremo Hacedor y que siempre ha buscado adueñarse del poder, usándolo malignamente, que es el enemigo de Dios. Pero Dios entrega el poder o permite el poder a las autoridades con el propósito de que éstos puedan cumplir sus propósitos y puedan colaborar con el gran plan que Dios está llevando adelante. Y nosotros tenemos mucha luz en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, respecto de la actitud del cristiano, del comportamiento del cristiano frente a la autoridad civil. Y el deber del cristiano verdadero es orar por nuestras autoridades, nos gusten o no nos gusten, y no caer, ¿cierto?, en lo que es tan común a mucha gente de criticar y a veces incluso proferir malos deseos o maldiciones respecto de algunas autoridades porque no van con nuestra cosmovisión. No, esa no corresponde a la actitud del cristiano. Nosotros debemos orar respetuosamente por las autoridades a fin de que Dios los pueda ayudar, les pueda dar sabiduría, si no están yendo por un buen camino, si no se están comportando debidamente, si no están pensando en el bien común del pueblo, nosotros debemos orar para que de alguna manera el Espíritu Santo alcance ese corazón, intervenga allí y Él ponga su mano, ¿cierto?, a fin de que puedan rectificar, ¿cierto?, sus procederes o sus decisiones. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto es fuerte, y es clarito el apóstol Pablo. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué le parece, hermano? ¿Necesitamos más explicación? Aquí está. Luego dice en el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, en este caso está hablando de la autoridad civil, jurídica, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Y en verdad, hermano, es difícil encontrar, salvo una acción muy directa del diablo, personas que no quieren nada con Dios, que niegan incluso su existencia, el diablo las puede usar muy fuertemente para hacer daño a los santos del Señor. Pero muchas autoridades suben, ¿cierto?, especialmente en el mundo moderno, desde que comenzaron, ya cayeron las monarquías y comenzó, ¿cierto?, la elección a través del voto popular. Generalmente las autoridades que son elegidas buscan, intentan hacer el bien, aunque no lo hagan perfectamente, aunque se equivoquen en muchas cosas. Pero gobernar en los tiempos actuales es complejo, es difícil, y nuestro deber como cristianos es orar por ellos y respetarlos, hermano. Eso es lo que corresponde a la actitud de un cristiano y especialmente y específicamente, mis hermanos, a un adventista del séptimo día.
el Señor le reveló a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y luego al profeta Daniel un sueño extraordinario donde le mostró el desarrollo general de los acontecimientos históricos y universales desde los días de la Babilonia, cierto, de Nabucodonosor, alrededor de 600 años antes de Cristo, hasta nuestros tiempos. Con sabiduría incomparable, el Supremo Maestro reveló a su siervo Daniel, cierto, el devenir de la historia, estableciendo con sabiduría incomparable, cierto, cómo grandes imperios iban a dominar la historia del mundo y cómo después finalmente el imperio cuarto, que era de hierro, representando al imperio romano, eso iba a sufrir una división y iba a dar la formación a lo que es el mundo ya moderno y a la condición del mundo actual. Y finalmente se muestra un quinto imperio, pero que lo establece directamente Dios, donde Él es el rey. Y ese imperio dura para siempre. Esa piedra que cae y que destruye esa estatua, esa imagen, ¿cierto?, que vio Nabucodonosor y que se le había olvidado el sueño providencialmente, porque Dios actuó y Dios quería mostrar, ¿cierto?, el desarrollo de los acontecimientos históricos. Y por otro lado, ¿cierto?, que el fin de la historia humana en esta tierra no va a ser por solo acción humana. Dios interviene en la historia y finalmente Dios intervendrá directamente con el regreso glorioso de su Hijo por segunda vez a buscar a su iglesia peregrina, que lo ha esperado a través de todas las generaciones, pero que nosotros sabemos que esa promesa aún no toma cumplimiento, pero que es inminente. Nosotros esperamos como adventistas que Cristo pronto venga por segunda vez. Y en ese momento, cuando nuestro Dios le revela el sueño a Daniel después de haber orado prácticamente en las noches, yo creo que oró toda la noche con sus compañeros, para que Dios pudiera revelar el secreto, ¿cierto?, del sueño que había tenido el rey Nabucodonosor y que se le había ciertamente olvidado. Y dice la Biblia en Daniel 2:19 que el secreto fue revelado a Daniel en la noche, por lo cual Daniel dio gracias a Dios y lo bendijo. Y dijo estas palabras: bendito sea el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿De quién es el poder, hermanos? De Dios. ¿De quién es la verdadera sabiduría superior a la sabiduría solo terrenal? De Dios. La verdadera sabiduría, ¿cierto?, viene de los cielos. Hay una sabiduría que se entiende a nivel humano, ¿ya? Pero la sabiduría superior, perfecta, virtuosa, llena de paz, de amor, de benignidad, de bondad, como dice Santiago, viene de los cielos, viene de Dios y que nosotros podemos recibirla. Pero luego dice aquí el profeta, Él muda, Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Hermanos y hermanas, ¿quién entrega el poder? Dios. ¿Quién quita el poder? Dios. El ser humano tiene libertad en la condición y en el contexto del mundo actual de libremente emitir un sufragio, secretamente. Cada uno en libertad de conciencia, previo a la acción de haber orado a Dios y haber buscado a su juicio las mejores opciones para entregar un apoyo secreto como un deber ciudadano. Ese es nuestro deber, y orar para que Dios dirija las cosas y los acontecimientos y finalmente se haga la voluntad de Dios. Hoy, hermanos, Dios está presente en Chile y en nuestras oraciones privadas y, ¿por qué no públicas? Debemos orar por lo que está sucediendo en nuestro país a fin de que la mano del Dios Todopoderoso esté interviniendo en los acontecimientos. Leo una cita antes de que oremos y cerremos esta reflexión. Elena de White escribió en un libro magistral llamado Joya de los Testimonios, tomo 2, y en la página 352 dice así: estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a las puertas. Pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Las controversias pasadas, han de revivir y surgirán otras nuevas.
Nadie sueña siquiera en las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Nótese lo que dice ahora, hermanos. Satanás está trabajando por medios humanos. Los que está haciendo o los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Bueno, estas palabras Elena de White la dijo en el contexto de la realidad local norteamericana, de que había en ese tiempo cuando ella vivía, estas palabras fueron dichas pasado el año 1900, ya algunos intentaban cambiar la constitución que había tenido ese país, que como columna central, ¿cierto?, establecía la libertad para todos los hombres que vivieran en esa tierra, ¿verdad? Luego dice, pero los siervos de Dios, aquí nos incluye a los pastores, no han de confiar en sí mismos en esta gran emergencia. En las visiones dadas a Daniel, a Ezequiel y a Juan, vemos cuán íntimamente está relacionado el cielo con los acontecimientos que suceden en la tierra y cuán grande es el cuidado de Dios para con los que le son leales, para los que confían en Él. El mundo no está sin gobernante, que me gusta esta declaración. El mundo, querida iglesia, no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a la iglesia. Alabado sea el Señor. Dios está guiando y queriendo dirigir 100% la vida de la autoridad eclesiástica, de los que tenemos responsabilidad en la estructura de su iglesia. Por cierto que Él espera mucho más de nosotros porque estamos llamados a ser la luz de este mundo, con la verdad de Dios revelada, con el conocimiento de Dios revelado en su santa palabra. Pero el Señor también está al control de las naciones. Satanás hace su obra para hacer el mal, para contrariar el plan de Dios, para torpedear el plan de salvación, pero hermano, más allá de todo, el gobernante supremo es Dios. Y Dios sabe a quién le ha de permitir la autoridad. Hoy Chile toma una tremenda decisión, hoy y mañana. Nosotros hoy no vamos a acudir, ¿cierto?, al sufragio, pero mañana sí podemos hacerlo, ¿cierto?, cristianamente, orando al Señor, ¿cierto?, y pidiendo que nuestra votación sea la mejor y que podamos cumplir en conciencia, ¿cierto?, nuestro deber ciudadano. Oremos también por las personas, ¿cierto?, que están en este trance, en este desafío. Nosotros tenemos una persona cercana, querida para la iglesia, que ha asumido un desafío allí, y que se haga la voluntad de Dios con la vida de sus siervos. Dejamos nuestra vida en las manos del Señor, queremos que Él nos dirija, que el Santo Espíritu esté con nosotros, que nos acompañe, que sus santos ángeles estén a nuestro cuidado y que nos gocemos en la adoración a Dios en las sagradas horas de su santo día. Un grande abrazo, amada Iglesia El Shaddai, y a todos los amigos que de otros lugares escuchen este mensaje. Nosotros estaremos hoy por otra plataforma, con otras iglesias, tendremos una visita especial que nos acompañará, pero deseo de todo corazón que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Les llevo en el corazón un grande abrazo, que Dios les bendiga, ahora y por siempre. Amén.